Bienvenidos a IFA Stories, donde la sabiduría ancestral se une con la narración moderna. Adéntrate en el mundo sagrado de IFA, el sistema espiritual yoruba, donde cada historia encierra el poder de la adivinación, el destino y un profundo conocimiento cultural. Acompáñanos mientras desvelamos los misterios de los orishas, las fuerzas divinas que guían nuestro camino, Orunmila, los Irunmoles y muchos más. Cada historia es un puente entre el pasado y el presente, tejiendo lecciones atemporales que inspiran, iluminan y transforman. Abraza la sabiduría, honra la tradición y embárcate con nosotros en el corazón de IFA. Suscríbete ahora y deja que las historias te guíen. Para explorar historias yoruba completas, enseñanzas de IFA y sabiduría ancestral, visita nuestro sitio web www.ifa. Stories.com da un paso en el camino sagrado para acceder a más recursos e información. Cuando Elegba salvó a Barapetu, Runmila, rezo, Adifafun Barapetu, Kobori Oleyewa Onilu, Akopalie, Runmila, Egbe, Ika, Kaferefun Elegba, Patakin. Un día, Barapetu, que era el nombre de Runmila en la tierra de Giyesa, se miró el Ifá y le salió este odú, donde debía hacerse una rogación de cabeza. Pero como tenía que salir de inmediato, no se la hizo. Cerca de su casa había una finca en la cual había un sembrado de cocoteros. Al pasar por allí, Runmila tuvo que entrar porque necesitaba hacer una necesidad. Resulta que en esa finca unos ladrones robaban cocos todos los días. Runmila, que iba con un saco, lo dejó debajo de una mata de coco. El saco quedó con la boca abierta y sin que Runmila se diera cuenta, cayeron 2 cocos dentro del saco. Al terminar, Runmila tomó su saco, se lo echó al hombro y salió de la finca brincando la cerca. En eso, los hombres que cuidaban el lugar lo detienen, lo registran y le encuentran los 2 cocos dentro del saco. Entonces dijeron, «Este mismo es el ladrón», y lo llevaron ante los dueños de la finca. Mientras todo esto sucedía, pasaba por allí un muchacho, que no era otro que Elegba. Al ver lo que le ocurría a Runmila y como lo conocía, se acercó y le preguntó qué pasaba. Runmila le contó todo. Entonces Elegba, sin decir palabra, se marchó a su casa, realizó un ebó de traición, y al terminar, fue a casa del dueño de la finca y le dijo, «Señor, ese hombre es Runmila, un hombre honrado y bueno, conocido por todo el mundo como una persona excelente». Así logró que el dueño de la finca lo soltara. Nota: por este Ifá, si usted va a robar, tiene que hacer ebó, porque lo van a descubrir y a detener. Usted es una persona que se siente atraída por la aventura y el desorden, pero con eso no alcanzará nada bueno en esta vida. No ande con personas que no sean buenas. No permita que la tentación lo domine. Dele la espalda a todo lo malo. Entréguele una cucó, gallo, a Esú, para que le abra los caminos y pueda manejar el dinero que necesita para su tranquilidad. Cuando vea discusiones o peleas, incluso en su propia casa, no se meta. No aclare chismes ni les dé atención a quienes vienen con ellos. Aquí, por desobediente, se cae preso y se puede perder la vida. Deje que el mundo corra y espere su oportunidad. Meferefun Elegba,